Bien, pues muchísimas gracias de nuevo por estar acá en este canal. Para mí es un placer siempre estar con ustedes y traerles las noticias más importantes de Colombia, pero no solo de Colombia, sino del mundo. Y también analizarles con varios protagonistas de estas noticias. La del mundo, la de esta semana, definitivamente el triunfo del señor Javier Milei, el ultraderechista que resultó electo tras vencer a Sergio Massa en la segunda vuelta, calificando la decisión del pueblo argentino como un autogol. Queremos analizar esa noticia también desde la perspectiva de nuestro país. Estaremos entonces destinados, o mejor que destinados, vamos a tal vez seguir el camino de algunos países, no solamente de América Latina, sino de otras regiones del mundo que han optado por irse a la ultraderecha. Estamos preparados para eso. Teniendo un gobierno de izquierda. Yo quiero saludar a los protagonistas, a los invitados de hoy. Estamos a esta hora con Heráclito Landines del Pacto Histórico, representante, gracias por estar con nosotros, y también con Hernán Cadavid del Centro Democrático. Mil y mil gracias por estar con nosotros, congresistas. Gracias, María Camila, buenas tardes y un saludo especial a Hernán Cadavid y a toda la audiencia de su programa. Mil gracias. Quiero empezar con el congresista Heráclito Landines, sobre todo ahorita, hace muy poco, de hecho hoy, si no estoy mal, en las últimas horas salió un último sondeo en el que la popularidad del presidente de la República, Gustavo Petro, ha disminuido y cada vez más, digamos, aumenta su desfavorabilidad. Estaremos entonces de repente como yéndonos hacia el camino de la ultraderecha por la constante, vimos lo que pasó, digamos, en el Metropolitano en la semana pasada. ¿La gente está un poco cansada de esto o cómo ve, digamos, estos resultados? Yo creo que las elecciones en Argentina nos muestran que pueden existir actores por fuera de los sistemas políticos como Milei, que era un periodista radical que logró posicionar un mensaje de ultraderecha y de ultraderecha casi que anarquista, despreciando la institucionalidad, despreciando el Estado y, entre otras cosas, sus propuestas se basaron en destruir, en eliminar varios ministerios, varias de las instituciones, varias de las políticas sociales que se han consolidado en Argentina. Esto es una muestra de lo que podría pasar en todos los países de América Latina, que incluso puede afectar la democracia misma. Y la democracia misma en el sentido de que van a desdibujarse los partidos políticos por este tipo de actores outsiders que vienen a desdibujar las democracias. Este es un mensaje que no es bueno no para un partido en especial, sino para la democracia misma. El mundo no puede irse hacia este tipo de extremos, sobre todo cuando se desconoce la institucionalidad y se ataca de manera tan feroz, aún en el escenario político, de una manera tan feroz a los que piensan diferente, a los que no están con ellos y los ven como enemigos. En el caso de Colombia, María Camila se puso el ejemplo de que en Barranquilla un sector del estadio silbó y abucheó a la hija del presidente Gustavo Petro. En un momento la filmaron, le hicieron bullying, incluso hasta cuando salió del propio estadio, cuando iba bajando por las escaleras, por las rampas, la silbaron y la filmaron siendo una menor de edad. Entonces aquí lo que vimos fue que se están ensayando contra una menor de edad porque lleva el apellido del presidente de la República. Y creo que los partidos políticos serios y los actores políticos serios en este país debemos rechazar ese tipo de comportamientos porque no podemos atacar a los niños con excusa de que llevan el apellido del papá. No podemos vincular a los niños, meter a los niños, los hijos nuestros, a una discusión política, sobre todo tan polarizada y solamente por argumentos políticos. A los niños hay que sacarlos del conflicto político. No tenemos por qué meterlos como lo que pasó en Barranquilla con la hija del presidente Gustavo Petro. Congresista Cadavid, ¿cómo ve usted este triunfo del señor Milei en Argentina? Y si tal vez Colombia está cogiendo o va a coger el mismo camino después de que se acabe, digamos, la presidencia del señor Gustavo Petro.
María Camila, muchas gracias. Mire, no, simplemente si uno hace una revisión detallada de las cifras del contexto argentino, puede hacer una conclusión que hay un discurso de izquierda de unos gobiernos que se han, digamos, atornillado durante muchos años, con alguna excepción de interrupción de un periodo presidencial, pero de una familia que lleva en el poder político ya hace muchos años y que los resultados no los acompañan, los resultados económicos principalmente. La salida de argentinos de su país, los podemos ver inclusive en Colombia, una inflación disparada. Lo que no podía entender uno es cómo el candidato que pretendía fuera exitoso es el que tiene al país en la quiebra en términos económicos, lo que ha sucedido en términos de la caída de las exportaciones de este país y realmente, digamos, como esa apropiación del estamento político por parte de una familia, no muy distinto a lo que sucede en otros países como Nicaragua, lo que sucedió en Venezuela en su momento, o esa intención de perpetuarse en el poder de Correa, que hacen parte de toda la izquierda latinoamericana, que no los acompañan los resultados. Llegó una voz disruptiva, más allá de decir que esté de acuerdo en todo lo que plantea, cómo lo dice, cómo lo hace, es una voz disruptiva que le está diciendo ahí, suficiente de esto, suficiente del discurso, digamos, populista, que todo promete resolver, pero todo lo profundiza en problemas. Y si uno toma al espejo, lo que puede estar pasando en Colombia es similar. Pues llegaron con un discurso de cambio y lo que han empezado a profundizar es una burocratización, una extensión del Estado, un crecimiento de ministerios sin funciones claras, como sucede en lo de la igualdad, un abuso de las funciones públicas, un abuso de los beneficios del Estado, etcétera, etcétera, y eso puede terminar teniendo una consecuencia, y es que lleguen unas nuevas voces en ese sistema de alternancia de Colombia. Pero es muy parecido lo que justificaba Petro en Argentina, lo que él representa y la consecuencia que puede tener. El 29 de octubre es un campanazo, no de una voz extrema, sino de gobiernos locales, de ciudades principales, que son voces, en mi opinión, serenas, pero están mandando un mensaje, están diciendo, este no era el gobierno que el país necesitaba. Sí, yo quiero preguntarle ahorita, pues lo tocaba a el representante Landines sobre el último opinómetro de Datexco, que habla sobre la desaprobación del presidente y que subió al un 66% y su aprobación cayó al 26%. ¿Por qué cree que está pasando esto en el país? ¿O no le cree simplemente a este opinómetro? Yo creo que las circunstancias económicas y políticas en el país y en el mundo han llevado que el presidente de la República tenga estos niveles de aprobación y de desaprobación. Y creo que además aquí puede pasar cualquier cosa en Colombia y para algunos sectores de la oposición todo lo que pasa en el país, lo malo, es culpa del presidente de la República, Gustavo Petro. Y creo que tenemos que mirar mucho más allá de eso, de la visión meramente y muy reducida a la política. Cuando en Colombia aumentaron los precios de los productos, la inflación, que se debió, entre otras cosas, a una crisis mundial de la venta de agroinsumos, y eso afectó la producción de alimentos en Colombia y aumentó la inflación, y entonces asumimos que es culpa del presidente de la República. Asumimos que las CPS se quejan, las CPS se están quejando en este momento, aun cuando este gobierno es el que subió en más puntos porcentuales la unidad por capitación, que es lo que se le paga a la EPS para atender a los pacientes. Aún en esas condiciones, y le echan la culpa al presidente de la República. Sanitas, por ejemplo, le debe a su proveedor de medicamentos desde el 2019 400 mil millones de pesos, pero se elabora un discurso, incluso de manera irresponsable por parte del director de la EPS, de echar la culpa al gobierno y echar la culpa al presidente de la República, Gustavo Petro. Entonces creo que hay unas condiciones en estos momentos por otro tipo de intereses que atacan, que cuestionan al presidente de la República y por tanto que eso afecta de manera directa la imagen y la percepción que tienen los ciudadanos del presidente. Yo creo que nosotros en este país, los actores públicos, deberíamos ser más sensatos en analizar la cosa pública, la res pública, con respecto a las circunstancias en que se desenvuelve un gobierno. Y creo que esa es la medición que se está haciendo, pero hay un discurso que cambia las condiciones para atacar
al presidente de la República cuando no es el responsable de todos los males acumulados que tiene este país. Todos los males y, entre otras cosas, circunstancias mundiales que ayudan a limitar, porque eso no tiene control el presidente, las circunstancias económicas de Colombia. Representante Cadavid, ¿usted cree que no la vamos a pasar de repente cada 4 años de un gobierno a otro, de una extrema a otra? Es decir, estamos hablando de, ok, ahora estamos en la izquierda y ahora después de pronto de algún descontento de lo que sea, nos vamos a ir a la ultraderecha y así no la vamos a pasar de repente. María Camila, yo no sé si con los calificativos propios, porque eso queda en una cuestión bastante subjetiva, decir quién es extremo, quién es no tan extremo, qué acción pareciera más de centro y qué no tanto. Por ejemplo, hay responsabilidades que tienen que tener todos los gobiernos que las han asumido a una causa de extrema derecha cuando se habla de seguridad. Hoy, por ejemplo, gobiernos que se han llamado de centro o alternativos, como el de Bogotá, han reclamado la ausencia de acompañamiento del gobierno nacional, por eso no se le podría calificar como extrema derecha. Entonces, estas denominaciones son un poco complejas. Yo lo que quiero decir es, miren, quienes hoy gobiernan y que en el gobierno de Iván Duque eran oposición, lograron hábilmente crear una sensación de que este país era inviable, que no ha funcionado, independiente del partido político, hicieron pensar que esto no servía. Asumieron el poder y resulta que lo que ellos le decían a los colombianos que iban a resolver, por el contrario, han profundizado sus problemas. Los discursos que eran anticorrupción con la respuesta a la corrupción de la campaña presidencial no es culpa de la oposición. El discurso de la burocratización del Estado colombiano, que ellos decían que lo iban a resolver y que ahora han creado el Ministerio de la Igualdad y más entidades más, no es culpa de la oposición. Lo que ha terminado sucediendo con la falta de ejecución, María Camila, el promedio es del 27% en el primer año de gobierno. No han logrado estabilizar ministerios. De 27 viceministerios han tenido 67 cambios. Eso no es culpa de la oposición. Hay entidades como el INVIMA, que no tienen gerente en propiedad. Hay entidades como el INVIAS, que han tenido 4 encargos. Han tenido viceministerios como los de Cultura, donde han tenido 4 cambios en cada uno de los viceministerios. Han tenido vacante el Ministerio de Cultura, que le dijeron al país que ellos eran los representantes de esa causa. ¿Es culpa de la oposición? Pues por supuesto que no, es culpa de la negligencia del gobierno. Entonces, ese tipo de elementos y no la polarización política propiamente es lo que termina desencadenando en que los apoyaron, los que los promovieron, los que los validaron, actores, intelectuales, columnistas y escritores afines al gobierno sean las principales voces de oposición, también de oposición en Colombia. Es decir, que se cae lo que dice el representante Landines de que esto es una agitación política meramente. No es así, aquí hay un tema de fondo. No escucho. Lo siento. Hemos visto que además incluso hay algo acá que sí quisiera tocar y es el tema de cómo estamos de repente yéndonos de un lado a otro y esto lo estamos viendo con los políticos desde el Congreso de la República. Hemos visto recientemente debates que mucha gente, y me lo han dicho acá en este canal, con lo que pasó con el representante Ocampo y el representante, el señor Polo Polo, que no tienen ningún... Que es un nivel muy bajo, ¿no? Ya de debate. El señor Polo Polo le dice o irrespeta permanentemente al presidente, a la vicepresidenta, sin ningún argumento, sin nada de fondo, y entonces ahora el señor Ocampo lanza un video insultando, digamos, también o irrespetando al señor Polo Polo. Yo no sé usted qué piensa de eso. ¿Usted cree que cómo estamos, o sea, ahorita el nivel, cómo se debe dar el debate en este momento y si eso no tal vez enrarece un poco más los ánimos afuera con la gente? Yo creo que el Congreso de la República y la sociedad colombiana tienen que llevar otro tipo de discusiones, pero más el Congreso y más los actores políticos del país. Creo que tenemos que efectivamente cualificar el debate
Creo que tenemos que tener más argumentos claros, tenemos que transmitirle nuestras posiciones políticas a los ciudadanos, a los electores, con claridad y con racionalidad, más que con este tipo de enfrentamientos que no le convienen al Congreso, no le convienen a los partidos políticos y mucho menos al país. Creo que en una sociedad como la colombiana, pues han llegado al Congreso a representaciones de algunos sectores de todos los niveles, y eso de alguna manera ha bajado los niveles del debate, y creo que debemos cualificarlo. No seremos la Cámara de los Lores como en Inglaterra, pero sí creo que hoy el Congreso, la mayoría de los congresistas son personas que tienen formación y que tienen argumentos y que dan el debate en ese estilo. Lo que pasó desafortunadamente con mi compañera de bancada no estuvo bien, no está bien para el debate, no está bien para un congresista de la República, porque además para los siguientes, para concejales, para diputados, para alcaldes, para gobernadores, nosotros de alguna manera somos el modelo, y el modelo no puede ser ese nivel de debate. Yo creo que aún en orillas políticas distintas, por ejemplo con mi compañero Hernán Cadavid, hemos sostenido, y él tiene un nivel de argumentación, es un hombre inteligente y estudioso, aunque no comparta sus posturas, pero creo que ese es el nivel de debate que debemos dar en todos los partidos. Igualmente, así sean de gobierno, de la oposición, yo creo que los colombianos tienen que ver esto y tenemos que transmitirle esto. Si nosotros seguimos con esos niveles de discusión, pues seguimos justificando la mala imagen que tiene el Congreso de la República, que no da a más del 11% de aprobación, y eso es un castigo por este tipo de conductas, por este tipo de actuaciones, ahora y en el pasado. Por ejemplo, que el senador Mario Castaño, que se murió hace, creo que ayer o antier, antes de ayer, en prisión porque estaba condenado por corrupción. Es decir, digamos, ese tipo de actuaciones pues le generan mala imagen al Congreso. Y aunque esta discusión más bien simplona de lo que ocurrió ayer con un compañero de bancada y con el otro representante, pues no le sirven al Congreso, obviamente es mucho más grave que un congresista sea condenado por corrupción y otros tantos investigados. Pero creo que sí debemos, María Camila, como usted acertadamente lo dice, ser más responsables con la investidura que tenemos como congresistas, 287 colombianos que representamos con las ideas políticas para hacer las reformas legales y constitucionales que los colombianos están esperando. Y tenemos que ser más responsables en todos los partidos con ese nivel de debate. Representante Cadavid, ¿qué opina sobre lo que pasó recientemente con el señor Polo Polo y Ocampo y pues también los constantes ataques del señor Polo Polo también al propio presidente, a la vicepresidenta? Sí, María Camila, mire, yo también quiero aprovechar esta oportunidad porque no es fácil encontrar un debate respetuoso con ideas tan diferentes. Y en el representante Heráclito tenemos una discusión permanente del Congreso de la República, los medios de comunicación, y nunca, no ha habido un momento en que atravesemos una línea de respeto. Y yo creo que eso es lo que el Congreso necesita, pero lastimosamente estas dinámicas de la información actual, lo que les importa es lo que es viral. Y entonces los mismos medios, la velocidad de las redes hace que pareciera que lo que le importa a la opinión es mirar quién se peleó, quién se mostró no sé qué, quién se gritó tal palabra, y uno dice, pero ¿en qué le puede contribuir esto al país? Es decir, un ciudadano colombiano que vaya a su casa al trabajo en este momento viendo eso dirá, pero si esto es el Congreso, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo creo que hay un reto del Congreso, sin duda alguna, hay un reto también, respetuosamente lo diré, de los medios de comunicación. Hay que quitarle reflector a ese tipo de cosas sin importancia, hay que enfocarse en el debate serio, porque pareciera que el Congreso se ha vuelto no el escenario de discusión, sino un reality show, María Camila. Esto es al que más videos haga y al que más viralidad haga y al que más escándalo genere, y pareciera que eso hoy es sinónimo de ser gran congresista. Yo siento que eso no es así. Entonces, en ese propósito, creo que nos encontramos varios compañeros, Heráclito aquí presente y otros más de muy buena calidad de argumentación de distintos partidos. Esos deberían ser los que prevalezcan, María Camila, y rechazar todo ese tipo de expresiones distintas. Vengan. Ya para terminar, quisiera preguntarle al representante Landines qué debe hacer el presidente para cambiar el rumbo un poco de lo que le está pasando
a él y al país, y hablo de la popularidad de sus reformas en el Congreso de la República, etcétera. ¿Qué debe hacer él distinto y también en conjunto con ustedes, los congresistas de su propio partido? Yo creo que es importante que el presidente concrete el gran acuerdo nacional, y eso significa sentarse, como lo va a hacer mañana, con el expresidente Álvaro Uribe para conversar de lo que está pasando en el Congreso de la República, de las reformas y de los contenidos de las reformas. Pero asimismo lo que va a hacer en estos momentos, que es encontrarse con los gremios y conversar sobre la situación económica del país. ¿Para dónde va Colombia? ¿Qué debemos hacer desde las diferentes perspectivas para que el país mejore la confianza, mejore las condiciones y los colombianos se sientan más tranquilos de que todos vamos para el mismo lado? El presidente de la República creo que ha mostrado la disposición de hacerlo, un gran acuerdo nacional, y creo que esto es el comienzo. Y eso significará además que no solamente el acuerdo nacional es un acuerdo político, debe implicar los gremios, debe implicar las iglesias, debe implicar a otros sectores sociales que no están representados en el Congreso y que tienen voz y que tienen derecho a participar en la construcción de un gran acuerdo nacional. Creo que eso es muy importante para todos, para los colombianos, no pensando en la imagen del presidente, sino pensando como país, y creo que el presidente es un hombre que siempre piensa en Colombia, y creo que con el gran acuerdo nacional que está promoviendo podemos ir todos juntos en un mismo camino, en una misma senda. Gracias, representante Landines. Representante Cadavid, ya para terminar, también la misma pregunta. ¿Cree que con ese cafecito de pronto que se van a tomar, que se va a tomar el presidente con el expresidente, de repente va a haber un consenso en el tema de las reformas y demás? María Camila, yo creo que es difícil en mi apreciación porque el fondo de esta reforma específicamente de salud para nosotros está mal concebido. Un acuerdo nacional no debe ser solamente el de decir, venga, tomémonos un café, sino replantear el modelo de lo que está diciendo. Y esto hay que sacarlo de la discusión Uribe-Petro, Centro Democrático versus el pacto, porque aquí ha habido voces muy autorizadas de distintos sectores, inclusive exministros del propio gobierno Petro, como Alejandro Gaviria, voces académicas que han dicho, están por el camino que no es. El acuerdo nacional implica partir de lo que es correcto, y en este momento no estamos en lo correcto. El presidente Petro se va a enfrentar a la mitad de su periodo ya en escasos meses sin poder avanzar ninguna reforma importante en el Congreso. Tiene que definir si quiere seguir pensando como un dirigente de partido o movimiento político radical o como presidente de la República. Eso le marcará el camino no solamente al gobierno, sino al país. Y yo creo que él sigue pensando que es un activista y no el presidente de Colombia. Les agradezco a ustedes dos, los dos congresistas, Hernán Cadavid y Heráclito Landines, de distintos partidos. Gracias por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias, María Camila. Gracias por la invitación. Saludos, Hernán. Muchas gracias. Gracias, y gracias a toda la gente que vio este video hasta el final. Mil gracias. Por favor, comenten, compartan este video para que sigamos siendo más en esta comunidad. Ya vamos a llegar a los 75,000 suscriptores con su apoyo, con su ayuda. Así que mil gracias. Déjenme sus comentarios, yo se los respondo, y activen la campanita que les indica cuando hay un nuevo video. Mil gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao.